Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra institución, Gestión Empresarial y Académica, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os damos la bienvenida. Bienvenidos al Diplomado Sistemas de Gestión Integrados, Convención en Inocuidad Alimentaria. Muy bien, en esta oportunidad vamos a tocar el módulo Interpretación de prerequisitos de PAS 220. Y como siempre, tenemos a nuestro experimentado ponente, el señor ingeniero Blasco Núñez Velasco, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy. Hace tiempo que sueño con terminar todo el material que traigo preparado dentro del tiempo, pero nunca lo logro. Hoy día me voy a esforzar por hacerlo. El material que están viendo ahí es la presentación original de PAS 220 de la entidad de la cual la cual se encarga de difundir el ex PAS 220, por si acaso le cambió el nombre. Hoy vamos a aprender eso. Algunos, por la fuerza de la costumbre, le seguimos llamando PAS 220 porque es más cómodo. Pero resulta que el PAS 220 ya se convirtió en un ISO, y es un ISO perteneciente al paquete de los 22.000 del ISO alimentario. Pertenece a la biblioteca, a la librería del ISO 22.000, de la serie 22.000 de la serie alimentaria. El material que está ahí es el material original. Como siempre, yo lo voy a presentar ahí, lo voy a explicar ahí para que ustedes, en primer lugar, tengan la certeza que el material que se les está dando, tienen ya impreso, es material de la fuente original, es la misma fuente. Este material es 2013. Eso es lo último de lo último con respecto a la librería o a la biblioteca de los ISOs alimentarios. Entonces, vamos a presentar este PowerPoint, el cual está resumido en castellano para ustedes en esas 3 páginas. Vamos a presentar un brochure electrónico, un brochure digital del Global Food Safety Initiative. En la clase anterior, cuando hablamos de entidades intervinientes, hablamos de la Iniciativa Mundial para la Seguridad Alimentaria, que es una entidad que aglutina a los más grandes compradores, tanto de Europa como de Estados Unidos, compradores de alimentos, y que lógicamente ellos han puesto ya una barrera y dicen solamente los alimentos que estén certificados bajo estas certificaciones podrán ser comprados por nosotros. Los que no estén dentro de estas certificaciones simplemente no los vamos a comprar. Entonces vamos a presentar ahora un brochure de ellos. Recién llegado hace 4 días, 5 días. Es lo último también de GFSI. Y de esa manera vamos a poder nosotros vincular cuál es el objetivo, cuál es la razón por la cual nacieron los programas de prerequisitos. Hoy día vamos a ver por qué no se llaman requisitos, sino prerequisitos. Recordemos que los ISOs en sí mismos, en su estructura ISO, no presentan requisitos, sino requerimientos. Recordemos que yo ya expliqué ante este mismo auditorio, en una clase anterior, creo que fue la primera, la diferencia que existe en inglés entre el significado de requerimiento y el significado de requisito. Requerimiento no es compulsivo, no es obligatorio. El requisito sí es obligatorio. Todos los ISOs tienen requerimientos, por eso que los ISOs no son obligatorios. Los que los hacen obligatorios son los que nos compran los productos. Ellos son los que los vuelven obligatorios. Si no tienes una certificación ISO, lo siento mucho, pero no te voy a poder comprar tus productos. Eso lo vuelve obligatorio para nosotros, nos obliga a sacar certificaciones de calidad, a obtener esas certificaciones de calidad para poderles seguir vendiendo nuestros productos. Eso es lo que ha hecho, esa es la razón principal de Global Food Safety Initiative, que es el brochure digital que vamos a presentar hoy día. Esa es la razón de ser. Y los prerequisitos, volviendo al tema, requisitos sí es obligatorio. Aquí ya no está hablando de requirements, de requerimiento,
está hablando de requisites, que son requisitos. Entonces, vamos a pasar esa palabra que está arriba, prerequisite, es prerequisito. Requisite no es lo mismo que requirement en inglés. Lo vamos a pasar este material, lo voy a explicar en castellano, ustedes lo van a ir viendo en inglés. Todo el resumen de esto está en las 3 páginas que traduje para ustedes, de lo que tienen ustedes ya. Y además vamos a presentar el original de prerequisitos, ¿no?, que también está en inglés y que lo van a ver resumido también en su mano. Miren que arriba dice SQF, ISO y FSC. Estas 3 certificaciones tienen en común que las 3 se refieren a alimentos. Las 3 se refieren a alimentos. Ese es el principal o la principal característica que los hace comunes. SQF significa Safe Quality Food. Alimento de calidad segura. Alimento de calidad segura. Si nosotros traducimos estas 2 palabras en uno solo, esto significa inocuidad. Podemos decir que SQF es una entidad como ISO, igualita que ISO, que tiene un estándar de certificación para garantizar la inocuidad de los alimentos. Food es alimento. ISO es International Standardization Organization. Organización Internacional para la Estandarización. Estandarización viene de la palabra estándar, y estándar traducido al castellano significa norma. Entonces en estos estándares o normas están todos los ISOs, el 9001, el 14000 que es el ambiental, el 18001 que es el de seguridad ocupacional, el 22001 que es el alimentario, el 26001 que es responsabilidad social corporativa, el 31000 que es gestión de riesgo, etc. Hay un montón de ISOs. Los más conocidos son esos, los que acabo de escribir en la pizarra. Y nos queda FSSC. Entonces ISO es una entidad indudablemente mucho más grande y mucho más prestigiosa que SQF, mucho más prestigiosa que SQF. Y luego tenemos el tercero, que es FSSC. Esto quiere decir Food Safety Scheme Certification. Certificación del esquema para la seguridad alimentaria. Certificación, o si quieren al revés, esquema para la certificación de la seguridad alimentaria. Al igual, aquí estas 2 palabras significan inocuidad. Inocuidad. Fíjense, aquí está safe, acá está safe. Solo que cuando le ponemos en inglés T, safety, ya deja de ser sustantivo para volverse adjetivo, o se puede volver adverbio también. Pero safe quality, inocuidad. Food safety, inocuidad. Entonces, pero este esquema de certificación es propio de Global Food Safety Initiative. Okay, vamos a poner Global Food Safety Initiative, Global Food Safety Initiative. Ellos
entidad, Iniciativa Mundial para la Seguridad Alimentaria. Otra vez aparece Food Safety, o sea que esto es inocuidad. Nuevamente aparece la expresión inocuidad, que está presente en todas, indudablemente que ISO es mucho más grande porque tiene un montón de ISO. El único de todos estos ISOs que se refiere a inocuidad alimentaria es este. Este es el ISO que estamos aprendiendo, que estamos estudiando el día de hoy, el 22001, que es el ISO alimentario. Entonces, esta certificación de Global Food Safety Initiative es propiedad de Global Food Safety Initiative, se llama Esquema de Certificación de la Seguridad Alimentaria o Certificación del Esquema de Seguridad Alimentaria. Lo podemos leer de cualquier otra manera, el significado es exactamente el mismo. Entonces, este documento que están viendo ahí identificado explica lo que yo acabo de decir en castellano, lo explica solo que muy resumidamente. Entonces dice, programas de prerequisitos se abrevia como PRP, y se acomoda una S chiquita ahí para significar el plural. Entonces ya esa S chiquita es también como cuando nos referimos a ISO. ISO es la entidad, pero cuando nosotros escribimos así, ISOs, o también así, ISOs, nos referimos a todos los ISOs, agregándole una S chiquita en inglés, no a cualquier palabra, me refiero solamente a este caso. Entonces dice, programas de prerequisitos, rayita PRPs. PRPs dice son programas, voy a mover el cursor para que usted vea todo lo que estoy leyendo. PRPs son programas y prácticas puestas en lugar a fin de asegurar que los ambientes, o que el ambiente, lógicamente cuando se refiere aquí al environment, se refiere al ambiente en el cual yo estoy produciendo, fabricando o manufacturando alimentos. Entonces dice, a poner en lugar, y prácticas que ponen en lugar para asegurar que el ambiente es limpio, sanitario y adecuado o apropiado para manufacturar productos safe, seguros de nuevo. Fíjense que tenemos ahí la palabra al final, safe product, y esa palabra safe nos va a perseguir siempre. Safe, este es el ISO, es safe, safe. Safe significa seguro, y seguro, cuando hablamos de alimento, safety food o safe food, estamos hablando de alimento inocuo. ¿Qué significa inocuo? Solamente para recordarles algo que ya he dicho en esta clase. Es alimento que no le va a hacer daño ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca que se lo coman. O sea que no tiene efectos secundarios. Puede ser que yo me lo como hoy día y hoy día no me hace daño y lo sigo comiendo. Lo que pasa con los transgénicos, que uno come los transgénicos y los transgénicos no nos matan al contado, nos matan en cómodas cuotas mensuales. Entonces esas cosas sí hay que tenerle miedo, porque no hacen doler, matan sin dolor. Entonces, y el principal problema con los transgénicos es ya comprobado, científicamente comprobado, es el deterioro o debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Los transgénicos debilitan el sistema inmunológico del ser humano. Ok, entonces esa es la fachada, la entrada al documento. Y dice arriba de PAS 220. ¿Por qué? Porque todavía lo seguimos llamando así. Todavía seguimos llamándole PAS 220. Dice, el PAS 220 fue desarrollado para especificar requerimientos o programas de prerequisitos para el FSSC 22000.
Vamos a aclarar ese pedacito. Antes de que apareciera el FSC 22000, que es tal cual se refiere ahí, que es de la Iniciativa Mundial para la Seguridad Alimentaria, antes que esto apareciera, ya existía el ISO 22001. O sea, esta cosa ya existía cuando aparece este. Es más, cuando aparece el FSC, es bien claro cuando le dice a ISO: voy a utilizar tu mismo estándar, solo que no le voy a llamar ISO, porque lo voy a adaptar solamente para la Unión Europea y todos los países que dependen de la cadena de abastecimiento alimentaria que funciona desde Europa. Entonces estamos hablando de Europa, Asia, todos los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, toda Eurasia, entonces, Europa del Este. Entonces, indudablemente firmó un convenio y la institución ISO le permite a Global Food Safety Initiative, a la iniciativa, a esta entidad, que es una entidad, le permite utilizar su esquema 22001, y ellos lo que le ponen es las iniciales adelante, FSC, que quiere decir Food Safety Scheme Certification 22000. Y dice: esto es obligatorio para todos los que le vendan alimentos a la Unión Europea. Todavía lo aclara más y dice: esto es obligatorio para todos los que le quieran vender alimentos a las entidades que forman el Global Food Safety Initiative. Esta página web la abrí en la clase anterior, que nos tocó mirar organizaciones intervinientes en la cadena de abastecimiento alimentario. Así que hoy día lo vamos a tocar de pasadita nomás, porque yo me imagino que, habiéndola visto, habiéndola tocado en clase, ustedes tienen presente de qué se trata. Entonces, abajo dice: el PAS 220 ha sido ahora republicado, republished, como una especificación técnica ISO, bajo el número ISO TS 22002-1. Ese es el nuevo nombre del PAS 220. Ese es el nombre oficial actual del PAS 220. Entonces, lo está diciendo ahí bien claro abajo: el PAS 220 ha sido ahora republicado como una especificación técnica ISO, como una especificación técnica ISO, especificación técnica ISO. Esta TS justamente quiere decir eso, Technical Specification. La T es esta T y esta S es esta S. Miren que a diferencia de los otros ISOs, ISO dice de frente ISO 22001, este dice ISO/TS 22002-1. Entonces dice: el documento actual, o sea, este es un poquito de historia de lo que ha pasado con el PAS 220, ya se convirtió en esta cosa, y dice: el documento actual es entonces ahora el ISO. Un ratito, mi amor, ya, un minutito, por favor. Ya, un ratito. Discúlpeme un minutito, dispénseme. Ok, disculpen ustedes, gracias. Entonces, volvamos. Acá dice: el documento actual es ahora ISO TS 22002-1. Es lo que, el primer parrafito de lo que está en celeste. Abajo, en el segundo parrafito, dice: el PAS 220 ha sido retirado y reemplazado por el ISO TS 22001-1. Ojo, que acá dice 22002-1, y dice: el PAS 220 ha sido retirado y reemplazado por el ISO
TS 22001. Vamos a aclarar eso para que no se preste a confusión. Cuando nosotros tengamos que implementar ISO 22000, no FC, miren que es lo mismo, pero este es para Europa, este es para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Hawái, toda América Latina, etcétera, es este. Salvo que alguien necesite tener una certificación para venderle a Europa, entonces va a requerir el de acá. Pero normalmente la inmensa mayoría de los que producimos alimentos en este país le estamos exportando mayoritariamente a Estados Unidos y a Canadá. Estados Unidos, Canadá, Japón. Japón entra también al ISO 22000. Entonces, cuando tengamos nosotros que trabajar ISO 22001, ahora que el PAS 220 es obligatorio, entonces aquí entra el ISO rayita TS 22001. Algunos le ponen raya 1. Cuando nosotros, este es el programa de prerequisitos para el ISO 22001. Cuando nosotros necesitemos esta certificación que es para Europa, entonces el programa de prerequisitos para este será el ISO TS 22002-1. Espero que haya quedado claro. Es exactamente lo mismo, pero para ISO tiene diferente nomenclatura. Entonces, para cuando tengamos que nosotros certificarnos con ISO 22001, el programa de prerequisito que debemos usar es el ISO TS 22001-1. Cuando tengamos nosotros que certificarnos para el Global Food Safety Initiative, para obtener la certificación, el esquema de certificación FSSC 22000, el programa de prerequisitos será el ISO TS 22002-1. Eso es lo que dice esa hojita que están viendo ustedes ahí. Termina esta diapositiva diciendo en el tercer parrafito chiquito de acá abajo, aquí donde estoy moviendo el cursor, dice: los requerimientos son idénticos entre los dos documentos. Los requerimientos son idénticos entre los dos documentos o para los dos documentos. Lo único que cambia es el 22001 para uno y 22002 para el otro. Existen además, y esto apareció junto cuando recién apareció el PAS 220, los mismos que crearon el PAS 220, que al fin y al cabo es ISO, pero no era un ISO, todavía no era un ISO, ahora ya es, muchas gracias, muy amable, gracias. Ahora ya es un ISO. Cuando recién apareció el ISO, el PAS 220, apareció también, o aparecieron también, el PAS 222 y el PAS 223. El PAS 222, donde estoy moviendo el cursor, esto es para los productores de alimentos para animales. Feed, en inglés, es el plural de food. Food es alimento, F-O-O-D. Feed es alimentos, y aquí en este caso específico se refiere a productores de alimentos balanceados para alimentar a otros animales que luego nos los vamos a comer nosotros. Y apareció el PAS 223, que es un programa de prerequisitos para los manufacturadores que empacan alimentos o que fabrican empaques para alimentos. Ojo, que bien amplio. Cuando nosotros miramos aquí por Food Packaging Manufacturers, a ver,
donde estoy moviendo el cursor ahorita, por Food Packaging Manufacturers, el PAS 220, esto es, dice, para fabricantes de alimento empacado, o sea, a los que empacan alimentos o también a los que fabrican empaques alimentarios. Ese programa de prerequisitos, el PAS 223, es específicamente para eso. Ahora, quiero que quede bien claro, les pido que se ponga bien claro que el único que ha desaparecido es el PAS 220. Estos siguen vigentes, el 222 y el 223 siguen totalmente vigentes. Dice, para el ISO 22000, los requerimientos del programa de prerequisitos son encontrados en el ISO 22000, sección 7.2. El ISO 22002 provee un mayor detalle para los programas de prerequisitos que pueden ser usados para establecer su propio programa de seguridad alimentaria o su propio sistema de seguridad alimentaria. Les recuerdo una vez más que si algo no queda claro, por favor pregunten. No esperen que yo termine y en el break se acerca una sola personita a decirme, ¿saben qué? Que me entendí esto. O sea, si hay algo que no le estoy explicando bien o algo que no quedó suficientemente claro, pregúntenlo ahora. Y así todos escuchan la pregunta y todos escuchan la respuesta. No voy a responder respuestas en el break, porque resulta que al único que beneficia es al que hace la pregunta. Si nosotros miramos el ISO 22001, en 7.2 vamos a encontrar el programa de prerequisitos, y si no, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo en un ratito. Miren cómo entro para que aprendan cómo se entra facilito. Ahí estamos entrando al original del ISO 22000. Entramos ahí y nos va a presentar los requerimientos. Toda la página de requerimientos dice ISO 22000, estándar para la seguridad alimentaria, estándar o norma para la seguridad alimentaria, traducida al inglés culto, al inglés pleno. ¿Okay? Y arranque 4. Recordemos un poquito qué decía esta acá. Y dice lo siguiente. En el ISO 22000, el programa de prerequisitos se encuentra en la sección 7.2. Muy bien. Entonces vamos a mirar si es cierto eso. El programa de prerequisitos, lo buscamos. Tenemos sección 4.1, nos vamos hacia abajo, 4.2, sección 5, sección 6, sección 7, 7.2. Entonces dice, establece tus programas de prerequisitos. Este es el original de ISO. Entonces, nos estamos viniendo del PowerPoint de presentación al original del ISO y dice, establece tu programa de prerequisitos. Aquí aparece de nuevo la abreviatura PRPs, PRPs. Entonces dice, implementa tu programa de prerequisitos. Lo bonito es que le vamos a hacer clic aquí y nos va a abrir la definición de programas de prerequisitos, la definición oficial de ISO para programa de prerequisitos. Ahí tenemos la definición oficial. Nos dice programas, fíjense que se puede escribir así o así, de cualquiera de las dos maneras. Programas de prerequisitos. Entonces dice, los programas de prerequisitos o PRPs son
las condiciones que deben ser establecidas a través de toda la cadena alimentaria, y de las actividades y prácticas que deben ser realizadas a fin de establecer y mantener un ambiente higiénico. O sea que ahí ya nos centró. Los PRP, los programas de prerequisitos, están orientados directamente a asegurar que los ambientes, las plantas, la misma cadena, los camiones de que transportamos, las cajas de cartón, etcétera, 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 todo lo que tiene que ver en un contacto directo o indirecto con el alimento, esté o forme parte a fin de establecer y mantener un ambiente higiénico. Los programas de prerequisitos deben ser adaptados y ser capaces de producir productos finales seguros. End product, en inglés quiere decir producto final. End product. Seguros, productos finales seguros, y proveer alimento que es seguro, inocuo para el consumo humano. Los PRPs o los programas de prerequisitos apoyan al HACCP, apoyan los planes HACCP, lo apoyan, no forman parte del programa HACCP ni del sistema HACCP. Los prerequisitos no son parte del programa ni del sistema HACCP, lo apoyan. A fin de seleccionar los requisitos más convenientes para nosotros o para las empresas o las organizaciones deben considerar su tipo de organización y sus propias circunstancias, así como también las capacidades que tienen sus proveedores, tanto de bienes como de servicios. A fin de seleccionar el programa de prerequisitos más conveniente, ellos, o sea, las empresas, deben también considerar las necesidades del consumidor. ¿Cuáles son las necesidades del que va a comprar y se va a comer el producto? Es él el que está en riesgo, no nosotros los que fabricamos los alimentos. Nosotros ponemos en riesgo a nuestros consumidores. Estoy repitiendo, con todo respeto, algo que ya dije antes. Un pantalón mal hecho me lo pongo y ni me enferma ni me mata. Una gorrita, un sombrero mal cosido, mal cortado, mal armado, mal acabado, me lo pongo, no me da dolor de cabeza ni me va a producir una neuralgia mortal. Pero un alimento mal producido, mal elaborado, mal manejado, indudablemente que le va a hacer daño, por lo menos va a enfermar y puede hasta matar a quien se lo come. Esa es la diferencia entre hablar de calidad de pantalones, calidad de sillas, de muebles, de televisores, etcétera, y hablar de calidad alimentaria. Los que trabajamos en calidad por muchos años hemos aprendido a diferenciar lo que se conoce la gestión del riesgo. ¿Qué estamos arriesgando? ¿Qué estamos arriesgando? Si me venden un pantalón malo, no me va a enfermar ni me va a matar. Si me venden un alimento malo, sí me puede enfermar o me puede matar. Entonces, el riesgo es mucho mayor cuando hablamos de alimentos. El riesgo es mucho mayor. Es por eso que las escuelas que enseñan calidad a nivel de las ingenierías empiezan por enseñar calidad alimentaria. ¿Por qué? Porque es el nivel de calidad más exigente. Si a este fulano le enseño cuáles son los protocolos de higiene, los prerequisitos indispensables para una planta alimentaria, etcétera, todo lo que tiene que ver con fabricación, elaboración de alimentos, le estoy enseñando, él está aprendiendo el concepto de calidad o los conceptos de calidad o las mejores prácticas de calidad en el más alto nivel, en el más exigente nivel. Entonces, si después ese fulano sale a hacer zapatos, correitas, chullos o ponchos, la calidad que él ya sabe sobra para esas cosas. ¿Se me está entendiendo o no? Sí. Perfecto. A eso me mandaron, para que me entiendan.
fin de seleccionar el programa de requisitos más conveniente, las empresas deben también considerar cuáles son las expectativas o las necesidades de su cliente, del que se va a comer sus alimentos. Ellos deben considerar los requerimientos de estatutos y los requerimientos de regulación. Los requerimientos de estatutos son aquellos que establecen las entidades mundiales que son las responsables del manejo de la calidad alimentaria, el Códex Alimentario, ISO, las recomendaciones de higiene que elabora la Organización Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, también el PMI, el Programa Mundial de Alimentos, tiene también un poco de normas. Todo eso está contenido de manera bien resumida en el Códex Alimentario. Eso lo van a leer ustedes ahí en el documento que he resumido en 3 páginas. Ahí dice qué cosa es realmente, qué cosa reúne el ISO 22000. Muy bien, dice deben considerar las buenas prácticas. Ahí también me refiero a buenas prácticas que ya no se llaman buenas prácticas. Esto le estoy moviendo el cursor. Donde estoy, a ver, vámonos un ratito acá y volvemos. Vamos un ratito al material que yo les he dado. Ahí. Y fíjense que eso que estoy hablando ahorita está por aquí abajo. Ahí está. Dice, los prerequisitos tienen una relación directa con cada una de las entidades que forman la cadena de abastecimiento, lo cual implica el cumplimiento de, ya le pongo, las mejores prácticas vigentes, las mejores prácticas vigentes, las mejores prácticas vigentes. Lo repito así como muchachito, porque hoy ya no se usa la expresión buenas prácticas. ¿Por qué? Porque mejor tiene un nivel más alto que buenas. Entonces, todas estos ítems que ven aquí, estos 6 ítems, se refieren a buenas prácticas agrícolas, cómo manejar bien el cultivo, BPA. Buenas prácticas de manufactura, cómo manipular bien los alimentos dentro de la planta, BPM. Buenas prácticas de higiene, BPH. Pero no solamente higiene de la planta, sino y sobre todo la higiene del personal, que está en contacto directo con el alimento. Buenas prácticas de producción, BPP. Buenas prácticas de distribución. Esto incluye la higiene de los camiones, la higiene de los empaques, la higiene de las personas que manipulan los alimentos. Buenas prácticas de comercialización. El display donde yo estoy presentando productos perecibles en los supermercados. Imagínense si no tuvieran vitrinas con temperatura controlada y tenemos adentro productos perecibles como mantequilla, leche, yogur, queso, carne, pescado, etc. Esas son buenas prácticas de comercialización. Solo que como yo lo digo acá, por favor ténganlo presente, dice los prerequisitos tienen una relación directa con cada una de las entidades que forman la cadena de abastecimiento, lo cual implica el cumplimiento de las mejores prácticas vigentes. Y digo además, este material lo he escrito yo, así que yo sé lo que estoy diciendo. Las mejores prácticas vigentes, a pesar de que las denominaciones anteriores, que son estas, sigan siendo utilizadas por la fuerza de la costumbre. Nos hemos acostumbrado tantos años a hablar de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, que ahora casi nadie utiliza mejores prácticas agrícolas, mejores prácticas de manufactura, mejores prácticas de higiene. Pero quiero que sepan que eso es lo que está hoy vigente. Ya no buenas prácticas, sino mejores prácticas, que tienen un nivel de exigencia más alto que las buenas prácticas. Por la fuerza de la costumbre, seguimos utilizándolo con estos nombres. Entre dichas mejores prácticas tenemos las siguientes. Buenas prácticas, esto que ahora se llama mejores prácticas. Si yo le hubiese puesto aquí mejores prácticas, resulta que ya la B saldría sobrando aquí. Aquí tenemos que borrar esta B para poner en toditas, en vez de B, poner M. Pero eso todavía no existe. ¿Por qué? Porque recién se está cambiando, pero como les veo cara de desconfianza, vamos
hacerlo que agarre confianza. A ver, vamos atrás. Vamos atrás ahí. Fíjense que voy a hacer una pregunta bien simple en el Google. Voy a poner que me defina. Define. Best practices. Que me defina best practices en general. Acá está definición, best practices. Definición. Y ahí aparece definición de best practices. Uy, qué lindo está en castellano. Pero no la quiere abrir. Con las prácticas Wikipedia. Ok, vamos en castellano, que es más fácil para todos. Fíjense que estamos en buenas prácticas, como título, bueno, dice buenas prácticas, es lo que yo he escrito. Por la fuerza de la costumbre le seguimos llamando buenas prácticas. Sin embargo, abajo dice mejores prácticas. Entonces dice, por mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que nos han dado buen o incluso excelente resultado dentro de un determinado contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? El contexto alimentario. Y que se espera que en contextos similares rindan resultados parecidos. Estas dependen de las épocas, de las modas y hasta de la empresa consultora o del autor que lo preconiza. No es de extrañar que algunas sean incluso contradictorias entre ellas. Las expresiones buenas o mejores prácticas son traducciones demasiado literarias de la expresión inglesa best practice. Best en inglés significa mejor. Best y buena es good. Good. Pero durante mucho tiempo nosotros hemos vivido utilizando good manufacturing practices, good production practices. Hoy esta cosa se está desechando. En los PRPs, en los programas de prerequisitos, ya no nos aceptan utilizar la expresión buenas prácticas. Nos exigen utilizar mejores prácticas. Y ustedes podrán decir, a lo mejor es la misma chola con distinto vestido dominguero. No, no es así. El nivel de exigencia es totalmente diferente. El nivel de la práctica es mucho más exigente que antes. Le pongo un ejemplito chiquito. Miren, vamos a volver acá un ratito, material que tienen ustedes, y vamos a ver a qué se refieren los prerequisitos. Es todo ese listón que ven ahí. Entonces dice, los requisitos, ya no requerimientos, los requisitos establecidos en el ISO, en el estándar 22002, que antes se llamaba PAS 220, se refieren de manera directa a los siguientes aspectos: diseño y construcción del edificio e instalaciones de planta. Esto lo vamos a ver a continuación, pero no me le voy a poner esta cosa aquí. Programa de higiene del personal. Ahí está metido programita de higiene del personal. Uy, uy, uy. Si ese programita de higiene del personal nosotros lo manejáramos como era antes, o sea, como era cuando se llamaba Good Hygiene Procedures, o sea, buenas prácticas de higiene. Hygiene es higiene. Y ahí decía, cuando una persona que está trabajando directamente en contacto con el alimento necesita ir por alguna razón a los servicios higiénicos, esa persona, dice, deberá seguir el siguiente procedimiento. O sea que era todo un ritual. El fulano no se puede ir con la ropa que está dentro de la sala de manufactura, no se puede ir y meterse al baño que está cargadito de microbios, bacterias, todo en el ambiente, que se le van a pegar al uniforme. Entonces, antes de salir, tiene que quitarse. No se va a quedar en tanga, no se hagan ilusiones, ¿no? Pero sí se quita el mandil, se quita el guardapolvo y se va, y se quita el guardapolvo, 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 y se va, y
con lo que tiene, si es que se ha dejado algo, ¿no? Porque algunas se quitan todo, bueno, pero eso es cuestión de costumbre de cada uno. Lo que sí es que no puede irse con nada de lo que es visible en la planta. Pero se quita el mandil, que es el plástico, se quita el guardapolvo, y normalmente abajo que tiene su chorcito, su polito, y con eso se va al baño. Lógicamente va a salir por un pasadizo lleno de agua que tiene entre 15.000 y 20.000 ppm de cloro que desinfecta tanto a la entrada como a la salida, las botas que van a estar en contacto con el piso del baño. Entonces, cuando era good practices, decía, al salir del baño dejará el inodoro, todo, en las mismas condiciones de limpieza que lo encontró. Entonces, que viene, lo encuentra limpiecito. Pero luego, dice, pasará a lavarse las manos en un lavatorio donde habrá jabón insecticida y luego se secará con papel toalla. Ese es good manufacturing, tiempo pasado. Hoy no dice así, dice concretamente, la persona después de salir, de hacer lo que tenía que hacer, dice, se parará frente al lavatorio, el cual abrirá el agua con el pie. Ella ya no tiene que agarrar caño. Con el pie, machuca un botoncito y le sale la agüita. Ya no tiene el mismo pan de jabón que utilizaba todo el mundo. Neco, el Neco. Todo el mundo agarraba el mismo Neco, ¿no? Ahora simple y llanamente le pone la mano y un spray le va a soplar jabón líquido insecticida en las manos. No lo toca, le sopla. Una vez que se ha enjuagado bien, va a ir y se va a parar frente. Todos ustedes deben haber ido a comer pollito Kentucky de vez en cuando. El pollito Kentucky en los baños tiene secadores de aire caliente. Solo que ahí es un chorrito de aire, si uno a veces se demora y se aburre secándose la mano y se pasa la mano por el pelo o se seca en el pantalón y se va. Allá sale un chorrazo de aire caliente que pues en menos de 20 segundos, 15, 20 segundos, tiene la mano seca, bien seca. No solamente es el caudal de aire caliente, sino la velocidad del aire caliente y la temperatura del aire caliente. Le seca la mano al toque. Entonces esa persona dice, de allí no toca nada, no debe tocar nada y regresar a la sala de manufactura que está lejos de donde están los servicios higiénicos. No es que haya la puertita, nada más a la salida, no. Va y va a pasar por un pediluvio obligatorio, no hay otra manera de entrar a la planta. Un pediluvio es un canal donde hay agua que se renueva permanentemente, que le da a uno a la mitad de la pierna, y que esa cosa pues tiene 15.000, 20.000 ppm de cloro, o clorito de sodio. Ahí no hay bacterias que aguantan. Entonces pasan las botas que vienen del baño, pasan por ahí, y no vayan a pensar que es una posita como de aquí a la silla, es un canal como de aquí al muro de la otra escalera. Así que tiene que dar por lo menos 15, 20 pasos dentro del canal. Indudablemente que si se resbala y se cae ahí, se muere ella junto con las bacterias. Eso es una payasada, no me hagan caso. El asunto concreto es que para cuando salga ya, entra y se encuentra con una bolsita de agua que también tiene cloro, contenido de cloro permanente. Contenido de cloro permanente, no se olvide, para los que no saben, el cloro cuando se queda en agua y se queda quietecito, se degrada, o sea que pierde su acción bactericida. Entonces hay una persona dentro del programa de higiene que se encarga de mantener permanentemente esa agua con no menos de 3.000, es lo único que me acuerdo de memoria, 3.000 ppm. La persona que viene del baño obligatoriamente tiene que meter las manos ahí, la saca. Entonces, si algún bicho se le quedó por ahí escondido, ahí falleció. Y luego se va, y con agua corriente, que también es agua clorinada, parte del programa de higiene de planta e higiene personal, se enjuaga. Recién de ahí, si es que usa guantes, tiene que agarrar sus guantes y volverlos a enjuagar. Con agüita con cloro, ahí se va con sus guantes para adentro. Si es que no usa guantes, simplemente se va con sus manitos desinfectadas para adentro. Entonces, fíjense la diferencia entre cómo era, se secaba con toallita de papel. Pero muéranse risa, antes de la toallita de papel había una toalla de trapo.
donde todo el mundo se secaba. Indudablemente, en los que alguna vez hemos tenido oportunidad de estar sentados frente a un microscopio y ver que las bacterias están en todas partes, solo que nosotros no las vemos, y como no las vemos, no nos cuidamos de ellas. Indudablemente que los que hemos estado sentados frente a un microscopio y hemos visto microvida, sobre todo en los patógenos, ni de vainas que nos vamos a secar la mano en una toalla y todo el mundo se secaba. Entonces, toda esa cosa ha ido mejorando de buenas prácticas, pero cuando se puso de moda, se puso de moda, pues, ¿no? Mira, papelito para secarse las manos. Ahí les dejo una inquietud. Hoy, el PRP, el programa de prerequisitos, dice el personal que trabaja directamente en contacto con los alimentos dentro de la sala de manufactura deberá tomar una ducha antes de entrar a la sala de manufactura. O sea, puede venir de Huinchanzá o igualito puede venir del golf. Igualito te tienes que bañar, Sambo o Zamba. Sambo o Zamba, te bañas. Y en ese momento le van a dar un uniforme nuevecito. Cada persona que trabaja en planta alimentaria tiene la obligación, la planta tiene la obligación de tener 3 uniformes. Uno, el que se pone en este momentito al empezar el día. Otro que está doblado en su casillero para lo que pueda pasar. Y hay otro, el tercero, que está en lavandería, que es el que va a estar planchadito hoy día, en la noche ahí, para cuando él venga mañana. Si es el turno de noche, la gente entra a las 6 de la tarde y encuentra un uniforme planchadito en su locker. Nadie usa las botas de otro. Esto era antes, agárrate cualquiera, y no, ahora nadie usa las botas de otra persona. Nadie usa las botas de otra persona. Entonces, nadie usa el uniforme de otra persona. Los uniformes tienen un código y cada uno sabe cuál es el código. O sea, uno puede buscar su código, ¿no? Pero la gente que trabaja en la lavandería de la planta, fíjense lo que estoy hablando, una lavandería en la planta. La gente que trabaja en la lavandería de la planta, indudablemente, coloca, de acuerdo al número del locker, coloca el número del uniforme ahí. Cuando les digo una lavandería de planta, es para que tengan ustedes una idea. En una planta, vamos a poner, no pongamos como ejemplo con Camosol porque es una grosería. Pongamos una planta más chiquita, SAPSA, que es medianita. Siendo grande, para Trujillo, es mediana. Sociedad Agrícola Perú. Sociedad Agrícola Perú rotan en cada turno, tanto de día como de noche, aproximadamente unas 500 personas. Y el reglamento de PRP dice, la persona no trabajará nunca con el mismo uniforme 2 días seguidos, lo cual quiere decir que todos los días hay que tener un uniforme limpio. Entonces, para una compañía, mandar 1000 uniformes diarios, 500 de los del turno de día, 500 los del turno de noche, 1000 uniformes diarios a que se los laven en una lavandería, va a ser millonaria la lavandería. Entonces, más económico tener su propia lavandería. Las plantas tenemos nuestra propia lavandería, igualito que una lavandería de fuera, con planchador, con lavador, con todo. Dígame. Una pregunta, ¿es válido que ese uniforme... Súbase un poquito el volumen. ¿Es válido de que ese uniforme sea lavado por el operario en su casa? ¿Es válido? Ajá. Yo nunca lo he leído. Por eso No, nunca lo he leído. Eso La pregunta está mal formulada. ¿Es válido o no? No es la pregunta así. Yo no lo haría así, por lo menos, con todo respeto. Entonces, porque es válido significa, no, así no vale. No, no es así. La pregunta es, ¿se considera correcto que el mismo personal lleve su uniforme, lo lave en su casa y todo eso? Eso es un engañamuchacho. Si yo me llevo mi uniforme que lo usaba hasta las 6 de la tarde, me voy a mi casa a dormir y lo tengo que traer lavadito y planchadito, por amor de Dios, somos seres humanos. ¿Quién va a llegar a su casa? Vamos a pararnos en el suelo. Nuestra propia realidad. Salimos a las 6 de la tarde de planta, 6:30 estamos subiendo al bus y nos trae de Chao para acá, 6:30, 7:30, 8:30, estamos en el óvalo de la unidad, 8:30, y de ahí mientras toma su colectivo para irse a mi casa, 9. A las 9 llega con un hambre que si se le cruza una vaca, se la muerde parada. Y luego termina de comerse la vaca, ¿y qué quiere? Camina, por favorcito, porque me tengo que volver a levantar a las 5 de la mañana. ¿Qué? ¿Va a lavar su uniforme? ¿Y a qué hora se le seca? Y parémonos en el suelo, acostumbrémonos a decir las cosas
con realismo. Miremos las cosas de acuerdo a nuestra realidad. Ahora, si fuera un señor elegante, un ingeniero, y le dice, llega ya, lógicamente llega a su casa, en un barrio como San Andrés, como California, o como el Golf, su 4x4, baja y le dice a la chica, por favor, mete a la lavadora esta ropa, la secas, le hace una planchadita, una colgadita, porque a las 5 de la mañana me voy para la planta. Sí funciona, pero ¿cuántos de esos funcionan en la planta? De cada 1000, quizás 5. ¿Sí me están entendiendo? Que sean tan elegantes que tengan lavadora y secadora y planchadora en su casa. Por eso, cuando uno hace preguntas de este tipo, uno tiene que pararse en su realidad y aplicar su criterio, su propio criterio, su sentido común y responderse a la pregunta. Sería una locura. Miren, hay compañías que lo hacen. Ustedes saben lo que ocurre cuando uno guarda ropa mojada para un día para otro. ¿Cómo huele la ropa al día siguiente? A diablo difunto, ¿cierto? A diablo muerto, pero hace ya varios días. Cuando esa cosa, por un mal sentido de ahorro, las empresas le dicen, tú te llevas tu uniforme y para eso te doy 2, para que tengas uno allá, que verás quién te lo lava, pero mañana lo tienes limpiecito aquí. Uno no se puede acercar a veces a la gente, porque el olor de los uniformes es insoportable. Entonces, si uno quiere trabajar en una planta que apesta adentro, que lo haga. Pero eso es un mal sentido de la higiene, porque nos cae. Bueno, vamos a poner que nosotros ya tenemos una certificación ISO 22000. Y ha transcurrido un año desde que obtuve mi certificación con Bureau Veritas. Y resulta que al cumplirse el primer año, Bureau Veritas viene, sin que yo lo llame, viene a hacerme una inspección de renovación para ver si los requerimientos del ISO 22001 se están cumpliendo o no. ¿Para qué? Para saber si me renueva o no me renueva mi certificación. Entran esos señores, entran a la planta y comienzan a sentir esos olores abombados de ropa mojada, de ropa húmeda, ropa mal seca, y lo van a poner en el acta, por amor de Dios, créanme. Y esto se reduce a lo siguiente: habemos muchas personas que la nariz no funciona bien y habemos otras que no nos funciona bien, pero habemos otras que sí nos funciona bien, pero nos hacemos los idiotas. No nos da la gana oler lo feo, me hago el loco nomás y punto. No, no es así. Esa persona, van a poner, se siente un mal olor cuando se acerca uno a las personas que están trabajando, a los operarios de planta, debido a que se está, ¿qué les digo? Se está ignorando una norma. Entonces, fíjense que la norma no dice la compañía deberá tener obligatoriamente su lavandería, no dice eso. No dice, lo que sí dice es todos los días le das un uniforme limpio. Ahora, si lo mandas a lavar, ¿dónde lo mandas a lavar? Es un problema de la compañía. El ISO ni los prerequisitos le dice tienes que poner tu propia lavandería. No, eso no lo dice. Lo que sí dice, y con todo derecho, es le das un uniforme limpio al inicio de cada jornada de trabajo. ¿Se quedó claro? Entonces volvemos donde estábamos.